Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. 22 minutos. Pasan hartas cosas, pero hay otras que siguen pasando, de las cuales se sigue comentando, ¿no? Y yo creo que hay que seguir hablando de lo que ocurre con, sobre todo, mira, si se generaran discursos honestos respecto al escándalo de las reuniones de ministros en casa de un lobista con empresarios, uno podría decir, sí, se puede pasar la página en la medida que parece que hay un reconocimiento de que esto no debiera hacerse. Pero cuando te encuentras con la mayoría de las autoridades gubernamentales diciendo que esto es normal, que esto estuvo bien, que aquí no hay nada que esconder, cuando las citas eran en secreto, porque justamente se querían esconder, por lo menos por parte del lobista, y así lo exigía, a mí me parece que las autoridades realmente, no entienden nada. Realmente no entienden nada. Cuando se habla de la casta política, de la burbuja en la que viven, de la desconexión con la ciudadanía, este es un ejemplo más. Hoy día el diario La Segunda cuenta, por ejemplo, que hoy día había una reunión citada en la casa de Salaquet del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por ejemplo, que se suspendió obviamente después del escándalo. Entonces, las explicaciones que se han dado son increíbles, partiendo incluso por la del ministro Cordero, el ministro de Justicia, ¿no es cierto? Que dice, es que esto es un aprendizaje, dice. El ministro Cordero, ustedes lo han escuchado más de una vez, ¿no es cierto? El ministro Cordero habla, camina y habla, siempre como dando lecciones. Cada vez que habla, le está dando lecciones a quien lo escucha. En todos los puntos de prensa, él da lecciones. Y resulta que nos damos cuenta que el ministro Cordero, o los ministros, en realidad vinieron a aprender. Porque esto es un aprendizaje, dice. Entonces que no dé lecciones, porque todavía está aprendiendo. Conclusión lógica, digo yo, ¿no? Pero uno podría esperar, quizá, que el ministro Cordero, que no había tenido experiencia política, pudiese hablar de aprendizaje. No así la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se ha mantenido en completo silencio al respecto, que tiene vasta carrera política. O el canciller Alberto Van Claveren, quien ha dicho que no recordaba todos los nombres. Hoy día la ministra vocera de gobierno también dijo que no es que se estén obviando estas cosas, sino que hay personas que ni siquiera conocían, con las cuales se reunieron, lo cual puede ser a lo menos cuestionable. Pero estos ministros que llevan ya bastante tiempo en la esfera política, que nos digan que vienen a aprender respecto a la legislación que ellos mismos debiesen exigir al estar en el Ejecutivo. María José, y además de un sector político, el Frente Amplio en particular, que criticó la ley del lobby, que decía que esto que era insuficiente, y resulta que ahora dicen no, que esta ley del lobby es tan fantástica que les permite estas reuniones en secreto. A ver, esto es una vez más la vuelta del discurso, la carambola, la vuelta carrera, lo que quieran, pero además es contradictorio con lo que dijeron antes. Y otra cosa, hay argumentaciones que son erradas. Mira la palabra suave que estoy usando, que son erradas. Hoy día Camila Vallejo dijo, aquí nadie ha querido ocultar nada. Oiga, pero si esto se supo por el reporteo, por la prensa, y en estas reuniones tanto se quería ocultar que al comienzo de las citas Salaquet pedía que esto no se contara, que no trascendiera, que la idea es que esto fuera secreto. Está la declaración de los propios actores. Entonces ahora la ministra Vallejo dice no que se quería ocultar nada, cuando una de las condiciones para participar de esas reuniones era que fuesen en secreto. O sea, entonces, empezar a sacar argumentos torcidos, digamos, del bolsillo, es increíble. Ahora, en una de esas, claro, la política lo que pretende es abrumar, digamos, con este tipo de explicaciones absurdas para que terminemos creyéndolas. No las vamos a creer. No las vamos a creer porque todo tiene su límite. Sí. Y lo otro, aquí hay un lobista, que es Pablo Salaquet, que ha actuado como lobista. O sea, no es que un lobista que está en retirada, que tiene el título de lobista, pero que nunca ha ejercido como tal. Tú dices, mira, yo fui a... Oye, ¿usted fue un dentista? Sí, pero es que nunca ha ejercido. No, este es un lobista que ha ejercido, que tiene reuniones y por lo tanto que es conocido como lobista. Van a la casa de un lobista y ahora desconocen que es un lobista, no entiendo. Y aquí hay otra pata. La contraparte, los empresarios. ¿Quiénes son los que estuvieron ahí? ¿Qué intereses representaban? ¿Y cuáles son sus mecanismos para poder hacer lobby? Porque finalmente, si es que lo están haciendo al margen de la ley, hay que hacerle también un llamado a los empresarios
a que ya tienen bastantes puntos de cuestionamiento de parte de la ciudadanía y una deslegitimación ciudadana como para estar haciendo cosas al margen de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la ley asegura que ellos tienen que dar a conocer las reuniones que tienen. Está la ley de lobby. Por ende, por ahí partamos de la base de cumplir la ley para poder llegar a otros puntos. La ministra de Trabajo hoy día decía, bueno, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Uno puede hacer mejor una negociación, uno puede hacer mejor un proyecto de ley, uno puede hacer mejor un punto de prensa, una declaración, pero la ley es la ley. No, es que quizás lo que se puede hacer mejor es transgredir la ley. Quizás se puede hacer mejor la transgresión a la ley, o sea, porque aquí hubo una transgresión a la ley, dejémonos de cuentos, digamos. Cuando tú te reúnes con un lobista, bueno, los lobistas son lobistas, no es que hagan un paréntesis y dejen de serlo cuando se reúnen con autoridades y con mundo empresarial, haciendo nexo entre ellos. ¿Qué es lo que es eso? Esa es la definición del lobby. Si el gobierno quiere conversar con el mundo empresarial, está lleno de instancias, desde comisiones en el Parlamento hasta la moneda o los ministerios. Bueno, y se puede hacer, si el lobby existe, y por mucho nos guste o no nos guste, existe. El punto es que la ley establece que lo tienen que dar a conocer. Ay, pero ¿no es acaso sospechoso de que en estas reuniones se pidiera que no se supiera? O sea, eso ya debiera encender todas las alarmas. Entonces sería bueno saber quiénes estaban al otro lado. Estaban lobistas, ¿no es cierto? Sirviendo quesitos, dicen. Estaban estos políticos, ministros. Ya, ¿quiénes eran los empresarios? Se han sabido algunos nombres, pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes son todos los que estaban ahí? Se han sabido nuevos nombres, porque en realidad aquí lo que ocurrió es que los pillaron. Pillaron efectivamente a la ministra Jara, obviamente a Salaquet, pillaron a Galilea, el de Renovación Nacional, pillaron a Bodanovich del Partido Socialista, pillaron a la ministra Maiza Rojas, pillaron. Los pillaron, o si no, esto no se sabría. A mí lo que me llama... ¿Quién era la contraparte y qué intereses esos personajes, esos empresarios, representan? A mí me llama la atención, Nivaldo, que acá se ha sabido a goteo esta información. Porque poco a poco, esto se conoció la semana pasada y recién hoy, o con el paso de los días, se ha ido conociendo las distintas reuniones que tuvo, por ejemplo, el diputado Alberto Undurraga, presidente de la ADC, el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, el Partido por la Democracia, Demócratas, la presidenta del Partido Socialista. O sea, a goteo han ido soltando esta información, pero no de manera voluntaria, insistimos, porque la información se conoció. Entonces uno se pregunta de manera muy legítima, ¿cuántas otras reuniones se habrán realizado? ¿Con cuántos otros lobistas se habrán reunido sin que esto se conociera? ¿Qué otros parlamentarios habrán estado dentro de estas reuniones? Y que ahora hace poco se conoció la declaración del diputado Guillermo Ramírez, que él dice que también estuvo en la casa de el lobista Salaquet, y dentro de su declaración dice, ustedes podrán ver en mis registros de transparencia, he rendido tantas. Ok, el problema es cuáles son las que no se han rendido. Porque acá estamos viendo reuniones que están perfectamente calificadas dentro de la ley de lobby que no se rindieron. El problema no es cuáles son las que se han rendido, sino que acá se da a conocer que hay muchas que no se rindieron, de las cuales no se informó y que la ley estipula que sí se tendrían que conocer. Acá el llamado es transversal, porque la semana pasada la oposición le tiraba muy duro al gobierno. ¿Qué pasa con la UDI, que está en silencio defendiendo al lobista Pablo Salaquet? ¿Qué pasa con Renovación Nacional, que tiene a su presidente también en el marco de estas reuniones sin rendirlas o darlas a conocer en la ley de lobby? Estamos viendo acá una vuelta, o sea, un nuevo caso transversal en la política como el que se vio con SQM. O sea, es absolutamente transversal. A mí lo que también me sorprende es el cambio de discurso, esto que se considera un crimen, ¿no es cierto?, por parte del PC, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Hoy día, claro, nos dicen que ahora sí es aceptable. Lo que hace unos par de años atrás era algo aborrecible. Entonces, esos cambios de discurso son el abono más fértil, digamos, para el desprestigio de la política, y así ha sido, y por eso la política está desprestigiada, por el cambio discursivo, por medir con una vara cuando está en el gobierno y con otra cuando está en la oposición. Pero aquí yo insisto, ¿cuáles son los intereses? ¿Quiénes asistieron a esas citas con estos ministros? ¿Qué empresarios son? ¿Y qué intereses representaban? Porque recordemos aquí, en materia de lobby, en más de una ocasión se hicieron, digamos, match entre proyectos de ley y parlamentarios que se habían reunido con empresarios que tenían interés en determinados proyectos de ley. Entonces,
está bien. Nadie dice que no tienen que juntarse a conversar, pero cuando se hace en secreto, en la casa de un lobista, bueno, eso es lobby. O sea, no nos vengan a decir, además, ¿es creíble el canciller Van Claveren? Va a reuniones, se junta, no es que se cruzó en el ascensor con alguien, no, va a una reunión, come, toma, conversa, expone, recibe preguntas, responde y no se acuerda con quién lo hizo. ¿Es creíble eso realmente? Yo no me lo creo, o sea, no me lo creo por el buen pensando, digamos, en que Van Claveren está bien de salud, digamos. Es capaz de acordarse de las cosas, pues, no, porque es canciller. Y para ser diplomático hay que tener buena memoria también. Ya, eso es una cosa. Lo otro es algo que se conoce hoy, quien reaparece el exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, en una arremetida judicial, se podría decir, donde presenta una acción prejudicial contra la UDI, una querella criminal por injurias y calumnias contra el empresario Jorge Rázuriz, y demandó a el senador Fidel Espinosa. Dijo que efectivamente no van a ser las últimas acciones que va a emprender el fundador de Revolución Democrática, quien, recordemos, sale de La Moneda luego de que estallara el denominado caso Convenios por los vínculos que tendría él como fundador de Revolución Democrática con lo que tendría que ver con esta maraña de finalmente corrupción y tráfico de influencias. Él sale y acusa que se presentan estas acciones judiciales por injurias, calumnias, difamaciones, un daño a su honra, que él dijo que lo iba a presentar. O sea, cuando él sale del cargo, él dijo que iba a tomar acciones. Se espera un par de meses, pero las presenta. Las presenta, claro, lo que hay que decir que más allá de los términos usados, aquí hay un partido que, lo han dicho sectores del propio gobierno, digamos, socialismo democrático, que aparentemente a través de las fundaciones, varias fundaciones, no una sola, porque aquí también se busca todo acotar, encapsular en un chivo expiatorio, ¿no es cierto? Revolución democracia viva, ya. No, aquí son varias fundaciones, son varias seremías, varios seremi, por eso el ministro Montes está en la cuerda floja, más allá de que la acusación constitucional no haya prosperado. ¿Por qué? Porque son varios seremis, gente de confianza de él, que ha participado de esto que en algún momento se mencionó como mecanismo para, a través de fundaciones con platas del Estado, financiar la actividad o el activismo político. Eso es. Denominador común, Revolución Democrática. Factotum de ese partido, Giorgio Jackson. Todas las personas, o buena parte de las personas que aparecen involucradas hasta el momento penalmente, cercanos a Giorgio Jackson, muchos de ellos. Y por eso algunos hacen el match, digamos, porque finalmente, si el cerebro gris de ese partido era Giorgio Jackson, que digitaba los movimientos partidarios, quiénes estaban aquí, quiénes iban a ser los candidatos, etcétera, etcétera. Algunos dicen, bueno, habrá estado enterado también de esto. Eso habrá que probarlo. Digamos que este tipo de demandas muchas veces no prosperan. ¿Y sabes por qué? Porque estamos hablando del mundo político. Los políticos se dicen muchas cosas entre ellos, que para un ciudadano común sería efectivamente una injuria. Están acostumbrados a injuriarse y a ser injuriados. Quizás tuvo o a difamarse y a ser difamados. Probablemente podrían rescatarse algunas declaraciones del propio Giorgio Jackson en los últimos, no sé, 4, 5, 6, 7 años, y quizás nos encontraríamos también con más de una frase que merecería una demanda por injurias, calumnias, etcétera, etcétera. Bajo el mismo estándar que aplica él. Exacto, porque el mundo político vive así. A ver si esto también hay que entenderlo. Entre ellos, ¿se acuerdan ustedes? ¿Han visto ustedes esas peleas de, ¿cómo se llama?, de lucha libre, ¿no es cierto?, que tienen mucho de tongo? Son acrobacias, son acróbatas en realidad. Son acróbatas, hacen bien la pega, saltan, se dan una vuelta carnero, una voltereta, un mortal, pero no se golpean de verdad. Bueno, en el mundo político hay eso, hay mucho de acrobacia discursiva, epítetos van, epítetos vienen, pero ¿saben lo que pasa después, no? Se encuentran todos en la casa de Salaquet o de algún lobista, pa' callao, comiendo queso, con empresarios. No importa el partido. Durante el día, digamos, jugaron al cachacascán, como se decía, golpes de payaso. Pero después cae la tarde y se encuentran todos, los mismos que se injuriaron, ¿sí?, en la casa del lobista, cómodamente sentados, y hacen negocio. Información
Información independiente. Opinión independiente.